grabando desde zona de Verón, Punta Cana, República Dominicana. Retratos. La antigua Grecia, Licurgo y Solón, el poder de las leyes. Entre los grandes personajes de la Grecia antigua, los legisladores tenían un papel asegurado. Sus nombres destacaban como figuras de relieve en la lista de poetas, filósofos y artistas que la Hélade veneraba. Y con razón, porque con su sabiduría habían creado leyes e instituciones a las que el mundo griego debía su identidad y su grandeza. Los legisladores surgieron en las ciudades griegas del Asia Menor, pero muy pronto se extendieron a otras polis, especialmente de la Magna Grecia. Los primeros de que se tiene memoria fueron precisamente estos: Salenco de Locria y Diocles de Siracusa, pioneros en regular las relaciones jurídicas entre los miembros de la comunidad, los ordenamientos morales y los castigos de los delitos. Muy pronto le siguió una multitud de legisladores esparcidos por la isla y el continente en busca de nuevas condiciones de paz y de justicia para sus pueblos. En esta abundante cosecha, Solón y Licurgo fueron los frutos más notables. No en vano dieron leyes a las dos polis más importantes del mundo griego. Pero vamos desde el inicio. Atenas y Esparta fueron, en cierto modo, las dos caras del mundo griego. No solo eran las dos polis más poderosas y las cabezas de las ligas en las Hélades se organizó durante el siglo V, constituían dos emblemas culturales y políticos opuestos, y desde luego encabezaban el choque de mentalidades que marcó la segunda mitad de ese siglo. Esparta era aristocrática, colectivista y entregada a las labores de la guerra. Atenas era democrática, individualista y abandonada a la creatividad artística y filosófica, y eso era más que suficiente para que se miraran con recelo. Su rivalidad era de larga data, se remontaba a los tiempos de la invasión dórica del XI siglo a.C., desde la llegada de los dorios. Grecia había comenzado un periodo oscuro de su historia que se arrastró por más de 3 siglos. Y no era extraño. Los dorios, avesados en la guerra y formados en la disciplina militar, arrasaron el mundo que los aqueos habían construido en torno al Egeo, tanto que el recuerdo terrible de esa guerra se mantuvo en la memoria colectiva de los griegos bajo el mito del regreso de los Heráclidas, los hijos de Hércules, que volvían para someter bajo su yugo a la Hélade. El elemento dórico recién llegado a la península encontró su ambiente en el Peloponeso. Los aqueos, en cambio, se lanzaron a colonizar el Asia Menor, Jonia, donde tuvieron un desarrollo sorprendente y más adelante encontraron refugio en el Ática. De este modo, dorios y jonios se desarrollaron de forma paralela y terminaron haciendo de las dos polis más importantes de la Hélade, Esparta y Atenas, los emblemas del enfrentamiento cultural que mantenían. Esta rivalidad se manifestaba en dos sensibilidades muy distintas. El cerrado mundo espartano aborrecía de toda novedad y la creatividad le parecía siempre sospechosa. En Atenas, en cambio, los sabios, los genios y los artistas suscitaban veneración. La ciudad los llamaba, los honraba, y aunque no siempre se portaban bien con ellos, les daba un entorno de admiración que se prestaba no solo para alimentar el ego de los divos de la época, sino también para desarrollar sus talentos. Y la cultura terminó dándole la razón, porque mientras que Esparta nos ha quedado un puñado de anécdotas históricas con sabor militar, de Atenas tenemos el legado del arte, la historia y la filosofía. Lo cierto es que ambas polis definieron su personalidad, la de una relación a la otra. En esta definición, muchos tuvieron que ver sus legisladores y específicamente las personas de Licurgo y de Solón, que imprimieron en sus ciudades un sello propio que las acompañó por siglos. Licurgo fue el mítico reformador de Esparta. Sobre su persona nada se sabe con certeza, tanto que mientras algunos discuten que si vivió en el siglo IX o en el siglo VII a.C., otros niegan de plano su existencia. El hecho es que en la legislación que a él se le atribuye le dio a Esparta una peculiaridad distintiva que conservó hasta el fin de sus días. Enclavada en el valle de Lacedemonia,
entre montañas que la hacían inaccesible, Esparta se gobernaba por medio de un régimen exquisitamente aristocrático. Eran solamente los descendientes de los invasores dorios, una pequeña multitud de 30.000 personas, los que gozaban de todos los derechos del ciudadano. Frente a esa minoría, existía una masa de población compuesta por esclavos e indígenas ilotas, que constituían la mano de obra que la ciudad necesitaba para funcionar, y también de periecos, ciudadanos libres, pero sin derecho político, a los que se dejaban las actividades viles, como la artesanía y el comercio. La pequeña aristocracia dórica, que representaba un escaso 10% de la población, se reservaba exclusivamente las nobles ocupaciones de la guerra y la política. Se dice que los atenienses se sorprendían mucho de ver que en Esparta los hombres libres no debían trabajar para ganarse la vida. Nada extraño que a esta exigua minoría dirigentes les fuera necesario asegurar su dominio político y social con estructuras rígidas, impermeables a toda idea de cambio, de ascenso social o de participación política. Los dorios habían tomado por la fuerza su tierra y era claro que solo podrían conservarla a costa de una estricta disciplina militar. Y esta fue la gran tarea histórica que asumió Licurgo. Según se dice, el esforzado legislador fue a Creta para inspirarse y proponer leyes adecuadas para su patria. Y parece haber obtenido ayuda del cielo, porque llegó afirmando que el mismo Apolo le había dictado sus propuestas. La aceptación de las nuevas leyes fue difícil. Se cuenta que Licurgo, después de muchas discusiones, logró que las aceptaran de forma provisoria hasta su regreso de un viaje que debía realizar perentoriamente. Y como previó que cuando hubiera llegado de vuelta toda su obra sería abolida, se suicidó para no dar posibilidad a los espartanos de abandonar sus leyes. Más aún, pidió que su cuerpo fuera incinerado para que ni siquiera su cadáver pudiera volver a la patria. Si esto fuera verdad, Licurgo habría sellado con su sangre una legislación que efectivamente exigía eso a cada uno de los ciudadanos espartanos: entregar la vida por la patria. Las leyes de Licurgo no eran escritas. En Esparta no se tenía costumbre de hablar o de escribir mucho. Lacónico quiere decir, hasta el día de hoy, de pocas palabras. Seguramente no hacía falta escribirlas, porque muy pronto la ciudad entera estuvo dispuesto a defenderlas con el mismo valor con que defendían a su patria en la batalla. Bajo una inspiración se constituyó un gobierno con dos reyes simultáneos, un senado formado por un grupo escogido de ancianos mayores de 60 años y una asamblea abierta a todos los hombres mayores de 30 años, obviamente de estirpe dórica. Los éforos o inspectores de los reyes completaban la pirámide del poder en Esparta. Pero lo que efectivamente marcó la diferencia con todas las demás polis de su entorno fue el gusto por el sacrificio y el desprecio absoluto de toda comodidad, que Licurgo supo infundir en las costumbres de la gente y especialmente en la formación de su juventud. Porque bajo esta forma de gobierno, por lo que demás bastante común, Esparta construyó una férrea dictadura empapada de espíritu y disciplina militar. El poder estaba orientado a la sujeción de la población no doria. Como en todo régimen autoritario, la policía secreta jugaba un papel esencial. Estaba dedicada a controlar la extensa población de ilotas y podía matarlos sin dar ninguna explicación, con tal de asegurar su sumisión incondicional. Y aunque se decía que ella no había sido creación de Licurgo, también estuvo claro que lo que terminó convirtiendo a Esparta en una ciudad cuartel fue el temor a una sublevación. La sociedad doria, por su parte, tenía una estructura colectivista e igualitaria. Entre ellos no existían ni pobres ni ricos, dos males que Licurgo se esforzó por desterrar desde su raíz. El poder del Estado era omnipresente e incidía en cada aspecto de la vida de los espartanos. Como todo régimen fundado en la fuerza guerrera, estos pequeños nazis tenían un culto por la perfección biológica de sus jóvenes. Si un recién nacido manifestaba algún defecto que le fuera a impedir la vida militar, tomaban a mucho orgullo despeñarlo desde un pico del monte Taigeto. Y para que no hubiera duda de su idoneidad, todos los niños eran dejados de noche a la intemperie, aún en invierno, para que sobrevivieran solo los más dotados.
Durante los primeros años, las madres eran las encargadas de criar a sus hijos, aunque lo hacían con intención militar. Se les habituaba al hambre, a la sed y a la intemperie. La formación propiamente tal comenzaba a los 7 años, cuando los niños abandonaban el hogar materno y pasaban a quedar bajo la tutela del Estado. Este se encargaba de impartirles una formación que los hiciera aptos para las nobles tareas de mandar la ciudad. Hasta los 18 aprendían a leer y a escribir y se dedicaban esforzadamente al cultivo del cuerpo, especialmente la gimnasia y la caza. La vida de estos pequeños herederos del poderío militar dorio no era fácil. El alimento que se les daba era escaso y debían recurrir al robo para procurarse el resto. Aún así, si alguien era sorprendido, se le castigaba severamente. Se cuenta que en una ocasión uno de estos jóvenes robó un zorro y lo escondió debajo de sus vestidos. Cuando alguien le preguntó qué era lo que llevaba bajo la túnica, lo negó todo y lo continuó negando sin un solo gesto de dolor, mientras el animal lo arañaba y lo mordisqueaba hasta desangrarlo. Y la anécdota se contaba en Esparta con tonos laudatorios, como un ejemplo de la residumbre guerrera propia de un hijo de la patria. Desde sus primeros años se acostumbraban a vivir en común, como las abejas, con el único horizonte de la guerra por delante. En los juegos infantiles, los mayores proveían disputa a propósito, para evaluar la índole de cada niño y estimular su agresividad. Entre los 18 y los 20 recibían entrenamiento militar y después pasaban a ser soldados. El régimen duraba hasta los 30 años. Se dormía en campamentos y los hombres se ejercitaban en toda clase de entrenamientos bélicos. Soportaban el calor, el frío, el hambre y el cansancio, como correspondía a la flor innata de la juventud espartana. La rutina militar a la que se los sometía era agotadora. No en vano se decía que entrar en guerra debía ser para estos jóvenes un verdadero descanso. Se le inculcaba la habilidad, la lealtad y la absoluta devoción por su ciudad. La única aspiración legítima de un espartano era la de morir por la patria. Todo era áspero, duro y común. No se permitían ropas finas o comidas delicadas. El plato típico de los espartanos era la sopa negra, hecha con carne y sangre de cerdo y condimentada con vinagre y sal. Y parece haber sido tan poco apetitosa que por todo Grecia se decía en son de broma que los espartanos preferían la muerte en batalla antes que seguir comiendo aquel potaje. Se comía en común, con dieta rigurosa hasta los 60 años, y si alguno mostraba signos manifiestos de sobrepeso, era inmediatamente desterrado como una afrenta al rigor espartano, porque la obesidad era uno de esos pecados que en Esparta no tenía perdón. A los 23 años, cuando había terminado cierta fase de la instrucción militar, podía escoger esposa libremente, pero la familia no constituía un ámbito de vida privada que escapara a los designios del Estado. La unión matrimonial estaba destinada a reproducir nuevos guerreros y la procreación era deber patriótico. La desnudez femenina era muy frecuente. Las doncellas solían presentarse desnudas en competencias, reuniones, bailes y sacrificios. Pero no hay que engañarse. En Esparta el desnudo no tenía un significado erótico, simplemente expresaba la ausencia de todo espacio de intimidad personal. Su única finalidad era que los jóvenes, en esa edad de casarse, pudieran elegir a la mujer que les pareciera más fecunda. Desde luego, el celibato era severamente castigado, y en la misma elección de esposa el factor fundamental era la fertilidad. Una esposa infértil era causa de severas multas. Para más Inri, el marido estaba obligado a tolerar el adulterio de su mujer. Si quien le ponía los cuernos era más alto y robusto que él, porque cuando se trataba de la constitución física de los herederos de su poderío bélico, Licurgo no se andaba con rodeos. Según parece, tachaba de necios a los demás legisladores sobre este punto, ya que si se trataba de la raza de perros o de caballos, buscaban por padres a los mejores, pero cuando se trataba de hombres, obligaban a las mujeres a procrear exclusivamente de sus maridos, aunque estos fueran caducos y enfermizos. Las mismas mujeres eran muy conscientes de estar engendrando héroes de la patria más que hijos. Cuando partían a la guerra, los despedían con una fórmula que les llenaba de orgullo: regresa con tu escudo o sobre tu escudo. Perder el escudo en batalla solo podía significar haber puesto pies en polvorosa frente al enemigo.
El único regreso digno que se les permitía a los jóvenes soldados eran vivos y victoriosos, con su escudo o muertos gloriosos sobre su escudo. Esparta era una fábrica de soldados capaz de ahogar hasta la última gota de instinto maternal. Se cuenta que en una ocasión, cuando se le avisó a una madre que todos sus hijos habían muerto en el combate, ella respondió: no es lo que pregunto, sino si ha vencido Esparta. Y si es así, corramos a dar gracias a los dioses. Se decía también que otra madre espartana había matado ella misma a un hijo cobarde que, después de haber desertado el ejército, le había pedido protección. Las comunicaciones con las demás polis eran escasas, y no solo por las dificultades propias de la época. Para Esparta, las nuevas ideas olían siempre a sedición. No era fácil conseguir permiso de las autoridades para visitar otras tierras, ni tampoco eran habituales las personalidades del mundo de la cultura que visitaran Esparta. La única excepción a esta tácita regla de autoridad política la constituyeron algunos poetas que se acomodaban al gusto y la sensibilidad espartana. Por si se cantaba las glorias de la guerra y el amor a la patria. El auditorio espartano estaba siempre preparado, y de preferencia poemas corales para ser cantados por la comunidad guerrera, en espera de entrar en batalla, como el lírico Tirteo que daba materia a las tropas con sus bélicos lirismos. Bello es morir cuando cae el guerrero en las filas primeras, como hombre valiente que en pro de su patria pelea. Oh jóvenes, vosotros unidos luchad, y no deis comienzo al temor ni a la fuga que trae vergüenza, sino grande y potente, haced del coraje en la mente, y no améis demasiado la vida luchando con hombres, firmemente avanzando, que de cada uno en su puesto, entrabos pies a la tierra pegados, con los dientes el labio mordiendo. De esta raza eran los 300 espartanos que con Leonidas murieron en las Termópilas, defendiendo la libertad de Grecia ante el enemigo persa. Y no es extraño que Heródoto, en su riquísimo anecdotario de las guerras médicas, haya incluido la respuesta de aquel espartano que, al saber que los enemigos persas eran tan numerosos que llegaban a oscurecer el sol cuando disparaban sus flechas, afirmó sin titubear: entonces pelearemos a la sombra. Ya puede suponerse qué raza de enemigo enfrentó a Atenas en la guerra del Peloponeso. Esparta era un pueblo heroico, pero su heroísmo no era individualista y egocéntrico, como el de los héroes de Homero, que luchaban y morían por su propia gloria, sino social y colectivo, tal como Licurgo lo había infundido. Sus hombres luchaban por la gloria de su patria, Esparta, y morían como dignos hijos de un estado militar que solo producía héroes. En una ocasión, una madre reaccionó airada cuando, al dar la noticia de la muerte de su hijo, alguien comentó que no había en Esparta otro igual. Su respuesta fue la de una noble matrona espartana: mi hijo era noble y honrado, pero Esparta tiene muchos otros varones más excelentes que él. Desde luego, los espartanos no eran tan de hierro como los presentan estas anécdotas. Entre sus rasgos nacionales destacaba la indecisión, eran vacilantes y parecían titubear 1000 veces antes de acometer una acción, también en el campo de batalla. Por otra parte, muchos de ellos dieron elevadas muestras de codicia. Apenas pudieron sacar la nariz fuera de su patria, porque como todos los hombres, también ellos eran corruptibles. Aún así, el espíritu guerrero que Licurgo les infundió produjo un tipo de hombre marcado por un sello distintivo e inconfundible. Esparta fraguó su grandeza durante el siglo VI. Desde mediados de ese siglo encabezó la Liga del Peloponeso, y cuando se iniciaron las guerras médicas, su superioridad bélica en Grecia era absolutamente indiscutible. Más adelante, en las guerras del Peloponeso, desde el 431 hasta el 404 a.C., le tocó enfrentar la supremacía marítima que había ganado Atenas durante todo el siglo V, y solo con mucho trabajo logró derrotarla. Los largos siglos de hegemonía espartana en Grecia solo terminaron el 331 a.C. Ese año, ante el estupor de toda Grecia, Esparta cayó de rodillas ante la naciente potencia de Tebas y el ingenio militar de Epaminondas. Con todo, Esparta fue desde sus primeros inicios hasta las derrotas de Leuctra
y Mantinea una polis de una sola línea, la misma que le había trazado a Licurgo, la de un valiente heroísmo que exaltaba la muerte por la patria sin dejar espacio alguno a las individualidades de sus hombres.
La personalidad y la obra de Solón fue muy diversa a la de Licurgo, tal vez porque la ciudad en la que le tocó vivir y actuar era muy distinta. Atenas había sido fundada por el mítico rey Teseo, que emulaba las aventuras de Ulises con el cíclope. Habían vencido con la fuerza de su ingenio al brutal Minotauro de Creta. Teseo fue quien hizo surgir el primer núcleo de la ciudad, a unos 10 kilómetros del puerto del Pireo, entre dos grandes colinas que realzaban su presencia, el Himeto y el Pentélico. La dignidad real que Teseo había llevado duró muy poco en la institucionalidad ateniense. Muy pronto se le sustituyó por la figura de los arcontes, que, que, número, que en número de 9 gobernaban la ciudad a lo largo de un año. El sistema era claramente aristocrático e hizo florecer durante siglos a una clase patricia, con todas las responsabilidades políticas, y también con el tiempo a una plebe desamparada que luchaba por encontrar un espacio un espacio que le hiciera justicia. Hacia el siglo VII, Atenas produjo su primer legislador notable, Dracón, que acuñó con su nombre un adjetivo para las medidas más rigurosas. Se decía que sus leyes estaban escritas en sangre, y este no era un juicio muy exagerado, porque impuso pena de muerte a casi todos los delitos, desde el robo de hortalizas hasta el homicidio. Sin embargo, las cosas no mejoraron mucho con Dracón, ya que bajo tanta severidad se escondía una cierta complacencia con el orden aristocrático que la ciudad se había dado a sí misma. Dracón dejó intacto el poder en manos del Areópago, y eso era tanto como dejar a la ciudad en manos de la nobleza y matar de raíz cualquier intento de reforma que buscase una ordenación más justa en la vida social. Para inicios del siglo VI a.C., las cosas comenzaron a cambiar con Solón. Había nacido hacia el 640 a.C. y pertenecía a la más alta nobleza ateniense. Su estirpe se remontaba hasta el dios Poseidón, lo que aún en aquellos tiempos era una cosa notable. Gozaba de una fortuna construida en buena parte con sus propias manos y al mismo tiempo de una fama de nobleza y honestidad intachable. No por nada solía decir que antes de gobernar a los demás era preciso aprenderse a gobernarse a sí mismo. En política no se había iniciado nunca, tal vez porque sentía dentro de sí un conflicto entre la selecta clase a la que pertenecía por su sangre y a la justicia de la que era devoto. Pero su neutralidad no duró para siempre. En la mitad del camino de su vida le llegó el momento de entrar a la lucha política. Los artesanos y los mercaderes con quien había trabajado en sus negocios vieron en él la única persona capaz de suscitar consensos en la clase dominante y de arrancar del Areópago la sede del poder nobiliario, la aprobación para las reformas que consideraban necesarias. Según ellos, Solón era el hombre ideal, porque no tenía parte en los atropellos de los ricos ni estaba sujeto a la angustia de los pobres. Y así fue. A los 45 años, cuando corría el 594 a.C., fue nombrado arconte con la misión de redactar una nueva constitución para Atenas. Una gran tarea para quien afirmaba que la ley es el rey. Una de sus primeras medidas fue abolir la esclavitud por deudas. En Atenas se había hecho costumbre que los deudores fueran vendidos como esclavos en países extranjeros, y aunque la práctica era muy atractiva para los poderosos, ella había creado un clima de desconfianza y enfrentamiento social que amenazaban con hundir toda forma de concordia política. Solón no era un revolucionario, pero no podía menos de horrorizarse ante el dolor que se causaba a hombres que habían nacido en el mismo suelo, hablaban la misma lengua y adoraban los mismos dioses. La abolición de la esclavitud por deudas fue el primero de sus esfuerzos por rehabilitar ese sentimiento ciudadano que permitiera a todos los atenienses sentirse parte de la polis. Su mayor reforma, sin embargo, fue la de dividir a la población de la polis de acuerdo a nuevos criterios, con el fin de romper los rígidos moldes de sangre que regían hasta entonces. Solón dividió a los atenienses en 4 grandes grupos, según la carga fiscal que cada uno de ellos asumía. Quien más pagaba
más responsabilidad tenía, más tiempo debía servir en el ejército y más altos puestos podía esperar de la conducción de la ciudad. Y aunque hoy en día esto parezca una grave limitación democrática, por ese tiempo significó una notable disminución de los poderes de la aristocracia, ya que todo aquel que se enriquecía podía aspirar al gobierno. El dinero es el hombre, dicen que solía decir Solón. Y aunque en la práctica la situación no varió mucho, su reforma contribuyó a crear otro clima político en el cual todos estaban invitados, al menos en teoría, a participar en política. Por algo, cuando alguien le preguntó si había dado las mejores leyes, Atenas respondió: de las que podían recibir las mejores. Toda su acción política tuvo como norte comprometer a los atenienses con el destino de su ciudad. Buscó activamente involucrar a los ciudadanos en las disputas políticas y hacerlos partícipes del gobierno de Atenas. Ni los indiferentes ni los individualistas cabían en el modelo de la ciudad que buscaba edificar, tanto que incluso llegó a promulgar leyes según las cuales, en caso de sedición, era un delito no haber pertenecido a ninguno de los bandos. A su fino espíritu democrático, nada parecía más despreciable que aquellos ciudadanos que esperaban tranquilamente el desenlace de un conflicto político para luego ponerse de parte del vencedor. En toda su acción política, Solón fue siempre un moderado. En el campo puso límites a las grandes propiedades para evitar la desaparición de los pequeños predios, impidió toda forma de esclavitud agraria y se mantuvo firme frente a las presiones de los demás radicales que pretendían una redistribución total de las tierras. Como todo gran político, supo ponerse por encima de facciones y ganarse la enemistad de los extremistas de ambos lados. La moderación y el buen sentido constituyeron siempre su horizonte, aunque ello significara desilusionar a muchos. Como solía afirmar ya de viejo, en las cosas importantes es difícil dar en el gusto a todo el mundo. En relación a la familia, abolió las dotes para que el matrimonio fuera asunto de cariño y comprensión, no de dinero. Obligó a los padres a afrontar sus responsabilidades para con los hijos, y aunque Licurgo lo tachara de necio, castigó el adulterio con la muerte. En todas sus disposiciones, Solón hizo gala de un agudo olfato político, y su capacidad de convencimiento no debió haber ido a la saga, porque logró permanecer en su cargo de arconte a lo largo de 24 años. Su mayor talento, sin embargo, lo manifestó cuando le ofrecieron hacer un cargo vitalicio y con plenos poderes. Ante ese ofrecimiento se excusó afirmando que la dictadura era uno de aquellos cargos de los que era imposible salir vivo. Muchos años antes ya le habían dado una lección al arrogante rey de Lidia, Creso, que lo había recibido en su palacio de Sardes, con la intención de impresionarlo con sus riquezas. Solón le recordó entonces, adelantándose en muchos años a las lecciones de los trágicos, que nadie podía considerarse cierto de su buena estrella y que de nada valía las seguridades humanas ante los vaivenes del destino, que también un hombre que se acostaba rico podía amanecer como un mendigo. Y seguramente estuvo presente la misma norma de moderación cuando la posibilidad del poder absoluto le pasó por delante. No sin razón, el sabio político ateniense había mandado a grabar en el templo de Delfos una leyenda que fue precisamente el ritmo que buscó imponerle a la política de su ciudad. Nada en demasía, más que suficiente para que el oráculo lo incluyera entre los 7 sabios de Grecia. Aún así, su legado político no fue su única contribución a la cultura de la Hélade. Solón no solo introdujo la moderación y el buen sentido de la política de Atenas, también trajo por primera vez la poesía lírica al Ática. Y su poesía tenía el carácter de su vida, era política y social. Adoptaba tonos de denuncia, de manifiestos, de proclama, de autodefensa y también de testamento político. Seguramente no fue uno de los grandes poetas de Grecia, pero en su poesía retrataba su época al hablar de los ciudadanos que ceden al dinero y de aquellos que se enriquecen seducidos por injustas acciones. Solón fue el poeta
de la justicia, que pone cadenas a hombres injustos, suaviza a los duros, termina la hartura. La soberbia oscurece, reseca las flores nacientes de la obsesión. Y sobre todo, el gran mediador de intereses contrapuestos, porque firme me tuve, poniendo entre ambos mi escudo potente, ni a uno ni a otro dejé vencer contra toda justicia. Solón puso las bases de la democracia ateniense, y aunque en el 558, al momento de su muerte, Atenas parecía dar la espalda a su legado, la historia terminó dándole la razón, y su polis llegó a ser, en el giro de un siglo, el baluarte de las libertades democráticas dentro de la Hélade y la primera semilla de la democracia en Occidente.